Hola, buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a la pieza del mes de mayo de 2021. Hoy presentamos el mosaico del castigo de Dirce. Como todas las piezas, y por si alguien se conecta por primera vez, voy a explicar un poco el protocolo que vamos a seguir hoy. En primer lugar, voy a presentar a nuestra ponente de la pieza del mes de mayo y seguidamente se va a realizar la ponencia. Cuando finalicemos la ponencia, se dará un paso al turno de preguntas. Los que nos estén viendo desde Facebook los pueden escribir en el chat y yo iré escribiendo las preguntas para consultarlas a la ponente al final de esa intervención. Los que estén a través de Zoom pueden hacerlo directamente a nuestra ponente, bien mediante el chat, bien solicitando la conexión del micrófono. Hoy es un día muy especial, sobre todo porque tras la pieza del mes de mayo ya daremos un salto hasta octubre. Presentamos un mosaico muy querido por todos, además muy reconocido, que a pesar de no poderlo ver hoy expuesto, nuestra ponente nos va a mostrar todo lo que se expresa en este mosaico y su historia. La ponente que nos acompaña hoy es la doctora Mercedes Durán Penedo. En su etapa como docente ha sido catedrática de Historia de Secundaria y desde su proyecto de investigación y docencia fundó el actual Museo Municipal de Montcada, Barcelona, del cual en la actualidad es directora. Además, forma parte de la Real Academia de la Historia en calidad de académica correspondiente y dentro del campo de investigación codirige los trabajos de excavación del poblado íbero de Les Maleses, en Montcada, que ha dado lugar a diversas publicaciones. Finalmente, y a raíz de su tesis doctoral, se adentró en el estudio del mosaico antiguo, que ha supuesto múltiples aportaciones en congresos, revistas y demás publicaciones. Es un enorme placer tener hoy a Mercedes con nosotros y sin más doy paso a su ponencia. Muchísimas gracias. Mercedes, el micrófono. ¿Sí? ¿Ahora? Buenos días y bien, en primer lugar agradecer al Museo de Écija por invitarme a dar esta charla sobre un mosaico muy especial que vamos a intentar descubrir pues, los mensajes que nos emite. También la satisfacción es doble porque hoy aquí en Montcada se celebra el Día Internacional de los Museos. Ya sabemos que cogen varios días, hasta el día 18, que es el más conocido, pero nosotros al ser fin de semana también lo hemos aprovechado para que de esta manera nuestras actividades también tengan una acogida mayor. Por lo tanto, pues en ese sentido, pues estupendo. Que dos museos que estamos de punta a punta, podríamos decir, pues podamos estar unidos en este día también. Bien, y ya dicho esto, pues pasamos a hablar del mosaico de Dirce. Vamos a ver si lo conseguimos. Es que no se me activa. Ahora. Bien, este mosaico que, como ya acaba de decir Cristina, se encuentra en el Museo de Historia Municipal de Écija, fue de alguna manera localizado, bueno, y durante el tiempo esta foto correspondería a la sala capitular del ayuntamiento,
Después se ha trasladado al museo y allí pues está pendiente de poder ser expuesto. Bien, también hay que decir que se localiza en la huerta del convento de la Merced en 1940 y a una profundidad de 1,50 metros. Su cronología la situamos en el siglo II, una etapa de auge y de crecimiento de la ciudad. Y sí que es verdad que desconocemos el resto de ámbitos habitacionales que podrían formar parte de este conjunto, de esta construcción. Tan solo tenemos el mosaico, pero el mosaico, aún y a pesar de ser solo, veremos cómo tiene un especial interés. También hay que decir que la Nova URSS, que en ese momento estaba creciendo la Stigi del momento, teníamos edificios de todo tipo, de toda clase, públicos, privados. No podemos saber en esto, con el mosaico solo, a qué sería dedicado. Pero bien, vamos a hablar en primer lugar, y antes de entrar en cuestiones técnicas, vamos a hablar del tema. La temática. La temática, como es sabido, históricamente Tebas fue una de las ciudades más importantes de Beocia y pasó por momentos de conflicto, por momentos de alianzas con Atenas. Presentaba siempre unas narraciones legendarias, alusivas a los orígenes, y esas alusiones van a pasar al mundo literario y serán, lógicamente, recogidas por el arte de la imagen, pintura, escultura, mosaicos y artes menores, evidentemente. Después de que Tebas fuera destruida por Alejandro Magno en el 335 a.C., en el 315, posteriormente, va a ser reconstruida y por Casandro de Macedonia. A partir de aquí existe un uso de estas narraciones que debían decorar toda esa serie de casas que se iban a ir construyendo. Y la influencia es una influencia evidentemente helenística. Bien, cuando hablamos de Dirce tenemos que hablar de Antíope. Es de obligado cumplimiento. Y ahora veremos por qué. Tanto una como otras forman parte de la leyenda de los primeros momentos de la ciudad de Tebas. Y concretamente ese suplicio de Dirce, aunque está muy poco representado en los mosaicos del imperio, su uso nos lleva a pensar en la idea de la justicia, la idea de la moralidad, en definitiva, todo un trasfondo que va a ir surgiendo. Esta narración fue desarrollada por Eurípides en una tragedia llamada Antíope, pero que se perdió. Después fue recogida por Pausanias, Apolodoro, quienes la describen en diversas versiones, y veremos cómo Antíope, hay que hablar de ella, será la hija de Niceto, rey de Tebas, famosa por su belleza en toda Grecia, seducida por Zeus, una de las muchas que sedujo, pues estaba a la corte de Popeo y rey de Sición, allí se casa con él, pero su tío Licus ataca a Sición, toma la ciudad, mata a Popeo, se lleva a Antíope prisionera, o sea, empiezan sus desdichas. En el camino hacia Tebas da a luz 2 hijos gemelos de Zeus, llamados Anfión y Cetos, que van a ser abandonados en aquellos momentos por orden de su tío abuelo, Licus, en el monte Citerion. Allí el pastor de turno los recoge, los cuida y bueno, y les permite que continúen viviendo. Seguidamente, Antíope, que seguimos hablando de ella, se casa con su tío Licus, porque es
se la llevó prisionera al final, como era bellísima y tal, pues bueno, no tiene más remedio y pronto la repudia y su segunda esposa es cuando aparece en escena Dirce, que no dejan de ser tanto una como otra unas ninfas. Bien, Dirce, cruel, celosa, castiga a Antíope, la hace prisionera, pretende que sus propios hijos la maten, o sea, el matricidio. Y claro, llegado este momento, Zeus dice, bueno, hasta aquí hemos llegado, un momento, vamos a poner orden, y habla con los hijos suyos, con sus hijos, y les dice la que le está preparando Dirce a su madre. Total que estos acabarán vengándose, dándole a Dirce la muerte que le tenían preparada a su madre Antíope por, bueno, las malas artes, evidentemente, de Dirce. Bueno, parecería que aquí acababan las desgracias de Antíope, pero Dionisios, que protegía a Dirce, pues, y que es el argumento central de la obra de Eurípides, pues la castiga porque su protegida va a morir, y la castiga con una locura temporal que después de vagar por Grecia pues acabará curándose. Bueno, estamos ante un tema que es una tragedia y un drama, donde vemos como Antíope va a luchar contra su infortunio de caer en las redes de Zeus primero y de la perversidad de Dirce, la segunda esposa de Licos. Por lo cual, lo que nos va a llegar de Dirce es el castigo, básicamente. Veremos que esta iconografía pasa por distintas interpretaciones, desde el momento previo en que los hermanos, que serían los que vemos aquí, el momento previo en que sujetan a Dirce al toro, la actitud de súplica de Dirce que la perdonen, tal, el momento en que es sujetada al toro y el momento del inicio del castigo, arrancando al toro ya en plena carrera, que es lo que estamos viendo en el mosaico de Écija. Para Guadalupe López Monteagudo, el toro significa la metamorfosis de Dionisios. En Tebas sabemos que había el culto a Dionisios tauromorfo. Hay diversas metamorfosis de los dioses en la iconografía, y esta podía haber sido una. Es también evidente que, como dice Guadalupe, el hecho de que en Écija exista un número importante de mosaicos con tema báquico, pues hace pensar que en Écija había un cierto culto a este dios, aunque todavía no han aparecido evidencias que nos lo pueda afirmar y asegurar. Pero sí que el hecho de que Écija o Astigi, la Astigi romana, fuera un centro, un núcleo comercial al que, desde luego, el aceite era la base de ese comercio, pero que también pudiera comerciarse con algún vino o demás, podría existir esa relación, con lo cual pues, es una aportación que no hay que perder de vista. En un primer análisis observamos que la escena del momento previo en que la protagonista, que es Dirce, pues la encontramos en piezas de la Magna Grecia, de Sicilia, como en este cáliz crátera siciliano del 390 a.C., que está en Berlín, y donde vemos que ya está Cualménade bailando ahí entre dos sátiros y demás. Y en esta otra, donde vemos a Licos arrodillado, sujetado por los hermanos, los hijos de Antíope, que lo tienen ahí ya prisionero. Dirce, que se ve la situación complicada, inicia la huida. El toro que anda por allí, el campo,
se ve presente, y Antíope, que la vemos en busto. Aparece muy pocas veces Antíope. Es algo que tenemos que recordar, que iremos viendo, iremos observando. Por lo tanto, veremos cómo otras de estas representaciones Dirce suplica perdón. Este es el caso de esta urna de Volterra etrusca, en la que pues ella está caída en el suelo, ya siempre está, bueno, siempre o en algunas, en una posición centralizada entre los dos hermanos, el toro, y este personaje que no podemos decir si es o no Antíope. Antíope suele acostumbra a aparecer vestida, ya que ella está como mostrando su desnudez. Otra pieza de interés sería también el torso loricato del santuario de Dionisios en Iria, que está en el Museo de Nasos y que sigue también el mismo esquema y con Dirce, en este caso, sujetándose a una pierna de uno de los hermanos, suplicando perdón. En la pintura romana encontramos también frescos en las distintas viviendas. Uno es este de la casa de Julius Polybius en Pompeya, donde vemos cómo la están llevando, la están conduciendo hacia el toro. En otros vemos en la casa del Atrio de Herculano, también el toro lo están intentando sujetar los hermanos, ella está aquí caída. En este caso el columbario Panfili, porque también es otro elemento que estamos viendo cómo tanto en las urnas etruscas como en escenas funerarias aparece este tema. Se supone que se debió hacer popular a través de artes menores y demás, y la representación casi de la muerte se asociaba con ello. También señalar que ya en el Bajo Imperio el tema sigue estando presente, y es en este mosaico de Pula en Croacia, donde vemos cómo es la acción de sujetar al toro, simplemente la de sujetar al toro, que es una de las que tiene mayor éxito, y lo tiene de alguna manera porque hay un elemento muy importante que es el toro farnesio. Es una escultura que todos conocemos, en fin, que de alguna manera contó con un atractivo especial, porque, bueno, también decir que es del siglo II antes de nuestra era, es helenístico, y que sus autores, Apolonius y Tauriscus, a través de las descripciones de Plinio, pues este modelo pasó a Rodas, de Rodas a Roma, y bueno, y seguro que hubo un prototipo aún más antiguo. Pues estas representaciones eran las que mejor se acomodaban a un mosaico, ya que se adaptaban muy bien a lo que puede ser tanto un círculo como puede ser un octógono, como puede ser un cuadro. Tiene una adaptación ideal para estas cuestiones. ¿Y dónde tenemos mosaicos con estas características? Pues uno es el mosaico de Sagunto, ese mosaico que es, junto con el de Écija, los dos únicos mosaicos que tenemos con este tema. También el mosaico de Aquicum en Budapest, que es bajo imperial, solo tenemos el dibujo, pero también de las mismas características. La temática la seguiremos viendo, como ya de Dirce atada al toro y demás, cómo se va a ir repitiendo. Se repite todo este prototipo, sobre todo el prototipo helenístico, el triangular, y es un motivo que
formaba parte de los repertorios de los talleres. Los talleres tenían una función muy interesante, que era recoger a través de modelos que circulaban por el comercio, a través del comercio, lo que Blázquez en su momento hablaba de los copybooks, de los cuadernos, de modelos que llegaban a esos talleres y que luego los talleres los adaptaban a sus habilidades e incluso creaban y les daban otras formas que difícilmente, sí que a veces encontramos modelos que se repiten en ocasiones, y aquí veremos alguno, pero hay muchas que el maestro del taller le añade su peculiaridad, su originalidad o su desconocimiento a veces del tratamiento del propio modelo. Esta es otra urna funeraria, como hemos dicho, el momento de estar atada al toro, dice, o la casa de los Betti en Pompeya, que sería también otro de estos ejemplos. Bueno, y volvemos a nuestro mosaico. 6,25 de largo por 2 de ancho. Las figuras son de tamaño natural, con 1,65 metros, cosa que es también bastante excepcional, y con un estado polícromo, como ya se ve, y un estado de conservación excelente. Bueno, ¿cómo se nos presenta? Se nos presenta con Dirce enfrente, la protagonista, enfrente del espectador, desnuda, solo tiene un manto que le cubre un poco el pecho, y tenemos, y el resto del manto, pues claro, con la acción del movimiento, pues está ondeando. Delante del toro tenemos a Anfion. Bueno, no sabemos quiénes son quién, porque veremos cómo Anfion, que ahora lo explicaré, va tirando del toro, y Cetos, que le está sujetando la cuerda. Uno le empuja a la carrera y tal. Nos falta, de alguna forma, que el lugar donde se estaba desarrollando esto, y esto se estaba desarrollando en medio del campo, lógico. Entonces aparece aquí este árbol que se interpreta, que se refiere al monte. Hay quien lo interpreta, yo tengo mis dudas, se refiere al monte Citerium, donde los hermanos fueron abandonados por Ricus. En la orla del mosaico, o sea, en esta franja que rodea, que es una de las partes más perdidas, vemos vemos aves zancudas en esta parte más extrema, que también encontramos en otro mosaico de Écija, en la plaza de Santo Domingo, y que tiene un emblema pues, que no está del todo identificado, y que pudiera ser un Dionisios también. Bueno, las aves, ¿qué hacen estas aves rodeando toda? Porque aquí hay otras patitas, tenemos más, había más, porque ya el ancho ya lo muestra, que las proporciones del mosaico. Las aves nos están haciendo referencia al medio natural que corresponde a las ninfas, que es de alguna manera, y que son las protagonistas, el agua. Por tanto, en esta observación que hemos hecho, vemos cómo que un mismo taller esté interviniendo, que tenemos este y este, esté interviniendo en una ciudad, es muy normal y es muy lógico. Y también es muy lógico porque además vemos que hay otras características que ahora en esta imagen no la podemos ver, pero que sí que podemos seguir la trayectoria de trabajo de un propio taller. Por tanto,
esa interrelación y esa labor es evidente. Para Santiago Vargas, para Guadalupe, en su corpus, para García Dils, que hacen el corpus de Écija, que evidentemente ha sido un buen trabajo para todos los que nos trabajamos, bueno, investigamos sobre el mundo del mosaico. Pues nos dicen que, y nos destacan, cómo se sigue de cerca esos esquemas de los que antes hablábamos en los talleres. Si nos fijamos, el Toro y Dirce es muy similar o muy parecida la disposición en este rapto de Europa, que también es de Dirce. Por lo tanto, de alguna manera, el taller que trabaja en este mosaico tiene una amplia actividad en el lugar. Las teselas son teselas de 1 centímetro, son gruesas, y veremos cómo además el taller es un taller que la línea de la boca, no se aprecia aquí bien, pero la línea de la boca es una línea muy marcada, muy, muy fuerte. Y los volúmenes son muy similares a otros mosaicos también astigitanos, y bueno, estamos por tanto moviéndonos en un mismo periodo y en un mismo momento. En el mosaico de Écija vamos a ver cómo lo que se representa allí lo encontramos también en otras piezas, en otras cerámicas. Pero en este caso, la cerámica, este pélique de Policoro, que es del Museo Nacional del siglo IV antes de nuestra era, que vemos ahí a Dirce que va a arrancar también la carrera. Sí. También en la Casa de la Cuadriga, en Pompeya, aquí está ya a rastro, y bueno, todo en medio de todo este roqueral. La pintura de la Casa Marinao, Pompeya igual, lo mismo, vamos siguiendo un poco de dónde beben los talleres y cómo todos estos modelos estaban en otros lugares. De hecho, Écija bebe mucho de modelos de la península itálica, como estamos viendo, que estamos poniendo aquí, y también de Grecia, evidentemente. Y esta otra casa, la pintura de la Casa del Gran Duca en Pompeya, donde aquí es una escena que no nos transfiere un dramatismo exagerado, porque puede que sea uno de estos dos personajes, parece que están comentando la situación. Dirce ya está a punto de ser arrancada, y aparecen estos dos personajes que pudiéramos pensar que es Antíope, que está ayudando al hijo a tirar del toro. En fin, son las interpretaciones que llegamos a ellas. Bueno, a partir de aquí creo que la originalidad del mosaico de Écija es básicamente que no encontramos mosaicos con el momento de morir, que esa es la cuestión, porque les hemos encontrado el momento de atarla, el momento de suplicar, el momento pero no el momento de la muerte. Es una narración longitudinal, en todo el tapiz hay movimiento, todos se están moviendo, y por tanto la tragedia final ya la estamos viendo. No hace falta ponerle mucha imaginación. La vista del espectador se va directa al toro y a Dirce, convirtiéndose, por tanto, pues eso, en el objeto básico de esta narración.
Es una, técnicamente hay que decir que es una ejecución muy buena y los tratamientos de los desnudos, de los volúmenes están bien ejecutados y por tanto nos encontramos que aunque en Hispania tenemos dos mosaicos, el de Sagunto y el de Écija, en el de Sagunto no es el momento de la muerte, es el de Écija y por tanto se convertiría, bajo mi perspectiva, en un unicum, porque ese momento el Sagunto está atada, la están atando, están sujetando al toro, estilo toro farnesio, pero no es este el caso. Por tanto, especial atractivo y especial mención. Ahora, no debemos seguir, yo creo que no voy a seguir hablando de Dirce, si no hablo un poco de Antíope. En el sondeo que ya hemos dicho, en el sondeo inicial, en el que he comentado que en esta crátera pues, aparecía el busto de Antíope observando la escena en que le están pasando ya cuenta a su hijo a Dirce y Antíope, y también en el toro farnesio, que aparece esta imagen, que es una imagen añadida, moderna, que se supone representaba también, por las descripciones y demás, representaba también a Antíope, pero que no nos ha llegado. Antíope aparece en pocas ocasiones. Cuando lo hace, generalmente es en la escena, cuando se nos explican los amores de Zeus, pues ella aparece ahí en el momento en que Zeus, transformado o metamorfoseado en sátiro, la intenta capturar. Por tanto, ella es la víctima de las insidias, ya primero de Zeus, y aparece poco representada. Aquí la tenemos en un mosaico espectacular que hay en Sevilla, concretamente en la casa de la condesa de Lebrija. Esta condesa que a principios del siglo pasado se dedicó a excavar en Itálica y a recoger todos aquellos mosaicos que consideraba interesantes e importantes y trasladarlos a su ciudad, a Sevilla, donde vivía, y a su casa. Por tanto, allí hay una colección espectacular de mosaicos de Itálica. Lástima que no sepamos muchas veces los contextos en los que se localizaron y eso nos hace perder una de información muy valiosa. Pero aún así, pues allí está. Y luego tenemos también los amores de Zeus de Palermo, donde vemos cómo aquí se produce la contaminación, que eso también pasa cuando a veces cogen un modelo y lo adecúan a lo que quieren narrar. Y en este caso aquí nos aparece un Antíope, cual si fuera también cual Ménade, lo que pasaba con Tirce antes. Y bueno, y Zeus, pues en su función de sátiro con respecto a ella. En este caso, bueno, forma parte también de un conjunto donde se narran todos los diversos amores con Europa, con Leda, bueno, etcétera, etcétera. Un mosaico que podríamos decir que nos aglutina toda esta leyenda y toda esta narración sería el de las bodas de Cadmo y Harmonia, Cadmo fundador de Temas, y en este mosaico de Zaragoza, de la Malena. En el centro se representan a
a calma y armonía, rodeado de los dioses, evidentemente. Y en los ángulos, en las esquinas, aparecen toda una serie de escenificaciones. ¿Qué aparece aquí? Tenemos en este cuadradito, bueno, no está muy identificado porque tenemos a un anciano con cetro sentado, una cabeza de joven y una mujer velada. Aquí decir si es Antíope, si es Licus, si es el hijo de... no tenemos elementos que nos lo identifiquen. Pero sí que nos vamos al segundo y ya encontramos los dos hermanos juntos. Y una imagen femenina que se supone que es Antíope. Lo que pasa es que sufrió una reparación bastante desafortunada, y bueno, cualquier parecido con la técnica usada en los dos hermanos es muy diferente. Otro cuadradito de estos es la escena en la que vemos que Antíope se ha desatado de sus cadenas, se ha escapado de Tebas, donde estaba prisionera por obra de Dirce, y huye, está huyendo a través del río. Aquí se nos representan a Dirce, y en este caso a Ismén, al río, o a Queló, no sabemos bien. Y ya finalmente tendríamos la apoteosis de Antíope. Los dos hijos la coronan. Nos falta que también sufrió un deterioro y bueno, y le pusieron este parche que nada tiene que ver con lo original. Por tanto, si vamos haciendo un poco evolución de todo lo que vamos diciendo, veremos cómo Antíope generalmente aparece vestida, contrasta su apariencia respetable con la desnudez de Dirce, y el protagonismo no es el de Antíope, el protagonismo es el de los hijos que castigan en nombre de Zeus y en nombre de su madre. Estamos, por tanto, ante una sociedad patriarcal que veía como muy natural que los valores positivos, los valores moralizantes, los valores beneficiosos estuvieran encarnados en los dos hermanos. Sí que Antíope sale de vez en cuando, pero no como una... Bueno, en el cuadradito sí que podríamos decir que es protagonista, pero poco más. Por tanto, son los hermanos los que adoptan la tutela de su madre y vengan sin piedad la maldad de la esposa de Licos, de Lice. Por tanto, entendemos que esos dos hermanos están triunfantes, se presentan siempre triunfantes. No hay piedad y la justicia implica el castigo que ellos han de aplicar. Generalmente Cetos representaba de estos dos, Cetos representaba el aspecto del individuo más primario, la supervivencia. Es el que se dedicaba al campo, al ganado, a cubrir las necesidades básicas. Mientras que Anfión recibe de Hermes la lira y la recibe para que cultive la música, el espíritu. En definitiva, lo que lleva a simbolizar es el ideal griego. El ideal griego que es cuerpo y mente, que debe desarrollarse y debe dar lugar pues, al hombre ideal.
El empleo de estas imágenes van a transmitir todo un valor simbólico al mundo romano. En ellas, el mundo romano interpreta el amor filial, la justicia de los dioses, la unión de fuerza y espíritu. De ahí su uso incluso en artes menores, en lucernas, en monedas, e incluso en gemas. Tenemos una pieza de Aquileia que vemos, ay, no la tengo aquí. Aquí, la vemos en esta pieza de Aquileia, que, perdón, porque la imagen es malísima, está sacada de internet, pero bueno, para hacernos una idea sí que es válida. Y todas estas imágenes van a ir circulando. Por lo tanto, serán esos pequeños objetos los que van a dar continuidad de estos modelos y de esta iconografía. Antíope y Dirce, por tanto, queda claro que representan valores contrapuestos. Representan valores contrapuestos. Antíope encarna los positivos, por ello es seducida, perseguida, envidiada, odiada y al borde de la muerte, tan solo porque era bella. Representa la debilidad femenina, la soledad, hasta que sus hijos se convierten pues, en sus protectores y la defienden. Por tanto, Dirce, en cambio, es el prototipo femenino que encarna los negativos, envidiosa, celosa, cruel, matricida, en definitiva, la típica contraposición entre el bien y el mal, con el triunfo de Antitriunfo más el de los hermanos y el castigo de Dirce. Para Joyce, que es uno de los primeros o de los que trabajó sobre este tema, se trata también del triunfo de la justicia sobre la arrogancia de Dirce, que de alguna manera se intenta castigar. También hemos dicho ya que al ser un tema que encontramos en un mundo funerario, pues se acabe convirtiendo en una alegoría de la muerte. Bueno, ¿qué debemos pensar de que se use poco esta temática? Bueno, es lógico imaginar que una representación dramática de estas características, pues para tenerla en casa visualmente, ni a los propietarios de las mansiones, ni siquiera a los visitantes, por mucho simbolismo justiciero que estuviéramos o ejemplarizante, pues no atraía. Se trataba, por tanto, de algo muy cruento, que aunque se empleara en determinadas ocasiones, no le gustaba al gran público hispano-romano. Y del resto del imperio igual, porque ahí ya hemos visto muy pocos. Por lo tanto, el uso es muy limitado. No debemos olvidar que los temas escogidos, tanto los pictóricos como los musivos, para decorar las viviendas, mostraban el nivel intelectual de los propietarios, quien allí, cuando venían sus visitantes, podía exhibir pues, su conocimiento a través de los pasajes literarios que controlaba. Bueno, en este caso, Dirce no es ni más ni menos que una transgresora social. Su feminidad se vincula a su culpabilidad y a su amoralidad, y ella es usada para reforzar el patriarcalismo de la sociedad romana. Joyce nos sigue diciendo que el suplicio de Dirce ofrecía a los espectadores una visión sádica de un cuerpo femenino débil y erotizado en el momento de su muerte. Finalmente, valoramos que a pesar de todo, estas imágenes con orígenes en las representaciones griegas y helenísticas y que eran heredadas por el arte funerario etrusco y transmitidas pues, al arte romano, de una forma ralentizada,
se van a ir prolongando y se van a ir conservando hasta hasta el Bajo Imperio, perdón. Nada más nos queda una pregunta en el aire. ¿Qué pasa por la mente de ese propietario para escoger un tema cruento? ¿O era un edificio público más de uso que emitiera un mensaje más de justicia? Bien, nosotros se nos hace un poco complicado averiguarlo, qué pasaba por esa mente. Sí que podemos entender las justificaciones al uso, pero también entendemos que no proliferaran. Muchas gracias a todos por su atención. Mercedes, muchísimas gracias por su excelente ponencia. Hemos aprendido mucho, no solo del mosaico en sí, sino de la mitología que a él le envuelve. Un mito que además, como bien ha dicho, no es muy característico y muy usual a la hora de representarse, y eso que en Écija contamos con más de un centenar de mosaicos que repiten mucho en iconografía. Por lo tanto, sí que es un mosaico bastante interesante a la hora de estudiar esa mitología que no se repite en ciertos mosaicos. Damos paso al turno de palabra, si alguien tiene alguna consulta. Si no, mientras tanto, yo sí tengo algunas preguntas, voy a aprovechar la oportunidad de tenerlo con nosotros para hacerle una consulta. Usted ha hablado al final sobre que no se conoce, ¿no?, la ubicación de la estancia, en el caso de que fuese, en este caso, una domus, donde estuviese el mosaico. ¿Y se tiene alguna idea por su iconografía o por sus características técnicas de dónde podría estar ubicado si fuese, en este caso, una estancia dentro de una domus? Sí, y yo, a ver, intuyo que pudiera tratarse más que de una domus, que se me hace difícil, luego resultará que saldrá una domus fantástica, pero yo en este momento, con esas imágenes, esos 6,5 metros por 2 y pico, un espacio amplio, un espacio que de alguna manera tenía que acoger un número importante de personas. Yo me inclinaría a que también tuviera una funcionalidad pública, pero claro, no es lanzar aquí una opinión al viento, porque a ver, dados los mosaicos que vemos y los modelos que hemos enseñado, y son más reducidos, son temas que luego para la distribución mobiliaria, etcétera, etcétera. Y esto da la sensación que sea un espacio por el que se pueda circular, pero no lo veo para en una casa, en una domus, realmente. Sí, es cierto que en ocasiones nosotros cuando vemos efectivamente el que tenemos, por ejemplo, en pantalla, que si estamos viendo pues que tiene una parte iconográfica y una parte geométrica donde estaría instalado el mobiliario, y en este caso, claro, tal y como usted ha hecho referencia, no tenemos esa alfombra geométrica, ¿no? Donde estaría colocada. Entonces es algo que sí que da que pensar, y es cierto que, bueno, al ser una intervención que se realizó en los años 40, pues nos ha quedado mucho por conocer, ¿no? Quizás en posteriores intervenciones que se realicen ya con técnicas más actuales, pues podríamos tener más información. Seguro. Y yo quería hacer una pregunta también con respecto a la tipología y de la ejecución también, porque estamos hablando de un mosaico, como bien usted ha referido, del siglo II, y sin embargo tenemos una distinción muy grande con respecto a los mosaicos que ya están entrando en el siglo III, ¿no? Sobre todo por la dimensión de las figuras. No, le quería consultar si no tanto esta dimensión excesiva, ¿no?, casi real, de esta representación,
¿Es más por las modas de ese momento o quizás por la funcionalidad, y volvemos al tema anterior, del espacio donde se encontraba? Sí, yo iría hacia la segunda parte, hacia su funcionalidad, porque si cogemos el Alto Imperio, todas las representaciones y demás, estas imágenes tan amplias, tan grandes, no se encuentran, no las ves. Yo ahora estoy haciendo así memoria y es que no, es difícil encontrarlas, es difícil. Sí que nos vamos luego ya al mundo del Bajo Imperio, que es un mundo más trabajado, donde se acentúa más el decorativismo, se recarga, hay más número de imágenes, por decirlo de alguna forma. Sí que puedes encontrarte, pues evidentemente, composiciones con dimensiones, pero tan grandes, no, no las tenemos, vamos, Es creo que bastante no. inusual. Sí, Y también por el uso eso... quizás de la tesela, ¿no? De unas dimensiones mayores también que a las teselas Sí. que Eso es, encontramos ya. pero el tema ese, yo lo que veo es que supongo que es un problema del taller, ¿eh? El taller, depende de las habilidades y del trabajo, pues son, en fin, de más habilidosos o menos. Pero sí, incluso al tener que cubrir tantísimo espacio, eso lleve como consecuencia. Sí que ahora me ha venido a la mente, por ejemplo, Piazza Armerina, pero Piazza Armerina, aún ya así, tienes unas composiciones que son muy espectaculares y muy llamativas. Estoy pensando ahora en los dos esclavos que hay en la entrada de Piazza Armerina, que sí que tal vez tengan también unas dimensiones mayores de lo usual, pero vaya, en general es esa disposición de los protagonistas con esa escenificación, con esas figuras todas ya lanzadas en pleno movimiento, es muy, muy exclusivo, por decirlo, en este caso, de ese maestro de taller. Sí que lo achacaríamos más quizás a la funcionalidad dentro del espacio que al momento en el que se establecería, incluso al taller. Yo lo veo así, sí, realmente. Pues bueno, aquí me dice Domus Sofía que iba a hacer la misma pregunta. Bueno, al parecer era recurrente. Nos ha quedado muy claro también, al final también la iconografía de la que se habla, de la que nos habla el mosaico. Esperamos tenerla a Mercedes muy pronto con nosotros y poder contar con su presencia en la exposición de otros muchos mosaicos de los que tendremos que hablar y de otras piezas que esperamos comentar más adelante. Ha sido un verdadero placer contar con usted, hemos aprendido muchísimo, no solo ya en el ámbito en el que nos movemos nosotros, ¿no? En el ámbito de la arqueología, sino que en el ámbito divulgativo tan necesario. Este tipo de proyectos, ¿no? Para que llegue a todo el mundo. Ha sido una ponencia muy didáctica, fundamental. Y sin más, agradecerle su presencia, agradecer al área de desarrollo socioeconómico y turismo de Écija y al Museo Histórico Municipal en su día, como bien usted ha hecho referencia, el Día de los Museos, y esperamos tenerla muy pronto y muchísimas gracias. Pues yo también os transmito las gracias y también deseo que todo esto pase ya de una vez y podamos movernos con toda la tranquilidad, y desde luego una visita a Écija, tengo ganas de volver, y espero que a Montcada y Reixac, aunque no tenemos mosaicos, pero sí que tenemos también nuestro museo donde también os recibiremos con los brazos abiertos. La tenemos pendiente, en cuanto nos dejen salir de las comunidades, la tendremos pendiente. Muchísimas gracias, y a los usuarios les esperamos ya en octubre con un nuevo mosaico, el mosaico del Triunfo de Baco, excepcional, donde hablaremos también de la representación de animales en los mosaicos écijanos. Muchísimas gracias, Mercedes, nos vemos muy pronto. Adiós. Gracias. Adiós.